el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malos serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 97 vamos a responder todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen de aplausos y las montañas salten de alegría. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes,
sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Le suplicamos a estos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias
a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle que nos asista. Pidámosle que nos ilumine. Pidámosle a Él que nos guíe en esta reflexión, que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios, donde queremos que Dios haga vida en nuestra vida. Por eso les invito a hacer esta linda oración después de mí. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia. Mis amados hermanos, hoy domingo les recuerdo que debemos asistir todos a la Santa Misa. Toda la familia, grandes y pequeños, al banquete eucarístico. Que no te gane la flojera, que no te gane la pereza, que el mundo no pueda más que la presencia de Dios en nuestra vida. Ustedes y yo debemos participar los domingos a la Santa Misa. Padre, pero es que si yo entro a la iglesia se cae. Pues no importa, construimos otra. Pero lo importante es que usted vaya a la Santa Misa. Hasta ahora no se ha caído ninguna iglesia porque nosotros entremos. Son los cuentos del diablo que nos colocan en la mente. Padre, pero es que yo el domingo tengo que trabajar. Recuerde ir a la Santa Misa. Es que yo no quiero, Padre, porque es que usted sabe que yo tuve un problema. No busque excusas. Vayamos todos en este día a la Santa Misa. Hermanitos, en este día la palabra de Dios nos muestra las señales de los últimos tiempos. Las señales de la destrucción del templo de Jerusalén. Jesucristo habla con los apóstoles y le presenta algunas señales antes de ser destruido el templo. En otras palabras, Jesucristo muestra con la Biblia, con su palabra divina, Jesucristo muestra, nos enseña qué es lo que va a suceder antes de que un templo venga abajo. Fíjense bien, el templo para el judío representaba la vida religiosa. Obviamente los judíos estaban encantados y fascinados por la belleza del templo, la grandeza del templo. Ahorita que estuvimos en Tierra Santa, yo pasé por allá, por ese lugar donde estuvo construido el templo. Llegué y decía,
De eso no quedó nada. Quedó solamente el muro de los lamentos, donde los judíos se lamentan que fue destruido el templo. Pero del templo no dejaron nada, ni una piedra sobre piedra. Lo que quedaron fueron las bases, o lo que quedaron fueron aquellos muros de contención para que el templo se hiciera, pero no quedó nada. Lo que quedaron fueron algunas paredes grandes. Y ciertamente nosotros pasábamos a ese lugar que lo tienen los judíos y observábamos la grandeza de las bases. Ni siquiera del templo, de las bases que sostenían el lugar donde se cimentó el templo. Y allá es el muro de los lamentos. No quedó piedra sobre piedra. Pero yo lo que quiero que en este día ustedes y yo logremos observar algo. Que si para el judío la vida espiritual, la vida religiosa, la representaba el templo y estaban contentos y estaban alegres porque el templo era lindo, porque el templo era bello, porque era algo majestuoso. Y en ese lugar el judío iba a darle culto a Dios, iba a hacer oración, iba a encontrarse con Dios. Para nosotros el templo debería representar lo mismo. Pero lo curioso de este evangelio es donde yo quiero centrar la atención y la predicación es que Jesucristo da unas señales, Jesucristo da unas advertencias, Jesucristo da algunas características antes de que un templo sea destruido. Antes de que alguien quiera meterse en el templo o a la iglesia a destruirla. O quiera tratar de destruirla. O quiera tratar de dañarla. Y ustedes la van a escuchar. Y yo quiero que ustedes y yo prestemos atención. Oído al tambor. Vamos a buscar en la Biblia hoy domingo. Día que estamos en la casa, estamos tranquilos. Vamos a buscar en la Santa Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 5. Repito, San Lucas, capítulo 21, versículo 5. Para que ustedes y yo observemos algunas características. A lo mejor habrán personas que van a decir después de este Evangelio, este padre lo que vino fue a hablar fue de política. Este padre lo que está hablando es de otras cosas. Hermanito, yo le explico la palabra de Dios con mucho cariño. Dedico tiempo, medito, preparo y se la leo, se la traduzco al español. Con cariño, con amor, porque Dios me dio esa misión, porque Dios me la encargó. Y si yo no lo hago, entonces Dios me va a pedir cuentas. Y yo prefiero que usted se vaya dolido, lastimado, herido, pero la palabra de Dios nunca nos engaña, no engañado. Oído al tambor, San Lucas, capítulo 21, versículo 5 y siguiente. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, lo primero que el Señor nos muestra es que hay personas que van a contemplar y ver la belleza, y van a contemplar y ver la estructura, y van a contemplar y a observar. ¿Recuerdan del libro de la sabiduría los días atrás? No son capaces a través de la creación de llegar al Creador. Se quedan en el aparato, se crean en la estructura y dicen, esta iglesia es más bonita, aquella es más feita, yo voy a esta iglesia, a este templo que es más bonito. Óigame. Jesucristo quiere que ustedes y yo no coloquemos nuestros ojos y nuestra mirada solamente a la estructura material, sino que contemplemos y observemos las personas, contemplemos y observemos la espiritualidad. Por eso ustedes pueden ver que en muchos lugares del mundo se le han quitado a la iglesia católica las iglesias, las estructuras, para hacer universidades, para hacer centros de gobierno. Inclusive se han vendido estas estructuras físicas para hacer ventas, para cualquier otra cosa. Porque ustedes y yo solamente nos quedamos en lo exterior. La iglesia no solamente es lo material. La iglesia la representamos nosotros. El cuerpo de Jesucristo, somos la iglesia del Señor. Jesús dijo, oído al tambor, día vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido.
Entonces, cuando vio que la gente admiraba y contemplaba, le dijo al apóstol: todo eso que ustedes están contemplando, todo va a ser destruido. Y fíjense que por allá, más adelante, Jesucristo dijo esta profecía por allá en el año 30, después de su nacimiento. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo día de la conquista. Cristo lo profetizó y eso sucedió. El templo fue destruido, pero la iglesia no. Lo que quiero que veamos es que tan importante es el templo como con la iglesia. Y ustedes y yo debemos ayudar en la construcción del templo, pero debemos colaborar más en la construcción de la iglesia espiritual, que somos el cuerpo místico de Jesucristo. Pero lo que yo quiero es que centremos la atención en este día en las señales. Que centremos en este día la atención en las características. Que centremos la atención en los signos que Cristo nos va a dar para que suceda la destrucción de un templo. Y ustedes y yo abramos los ojos, nos quitemos la venda y podamos ver con claridad que eso que sucedió, destrucción del templo de Jerusalén, puede sucedernos a nosotros y puede pasar. Fíjense, escuchen con atención. Entonces le preguntaron: maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuándo serán las señales de que ya está a punto de suceder? Oído al tambor. Primera señal. Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe. Primera señal: cuídense de que nadie los engañe. Jesucristo enseña que van a aparecer engañadores, mentirosos, personas que van a tratar de engañar, que no van a dar gato por liebre, que así como trató de engañar el diablo a Jesucristo: mire, ahí están las piedras, ¿tiene hambre? Haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: un momentico, las piedras no son para comer, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes y yo debemos instruirnos y formarnos para que nadie nos engañe. Ustedes y yo debemos acercarnos a la iglesia para que ella nos forme, para que ella nos eduque, para que ella nos enseñe a leer la palabra de Dios y nadie nos engañe. ¿Cuál ha sido el problema del pueblo católico? Que ha sido engañado. El pueblo perece por falta de conocimiento, porque no se ha acercado a la iglesia, porque no le ha pedido al sacerdote que le forme, que le eduque, porque muchos vendrán usurpando mi nombre. Y aquí viene el centro del evangelio. Muchas personas van a usurpar el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es usurpar? Pues van a decir: yo soy cristiano, yo soy auténtico cristiano porque creo en Cristo. Ese está usurpando el nombre del Señor. No va a la iglesia, no va a la Santa Misa, no se confiesa, no comulga, no lee la Biblia, y así se llama cristiano. Eso es un usurpador, mentiroso. No se dejen engañar. Muchos vendrán usurpando mi nombre. Significa que serán cristianos, católicos de etiqueta, de la boca para afuera, pero por dentro están vacíos, son falsos. Muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. No solamente usurpar el nombre, sino dirán: yo soy el Mesías. Pero no les hagan caso. Repito, dice Jesucristo, pero no les hagan caso. Una vez más, no les hagan caso. ¿Qué significa? Que hay católicos que sí van a hacer caso, que hay cristianos que sí van a hacer caso, que hay personas inclusive que van a la Santa Misa, que escuchan el Evangelio, que sí le van a hacer caso, a consecuencia de que le cristen a Jesucristo de su vida y coloquen otro Cristo, que no es el Cristo del cielo, sino que pinten pajaritos preñados y los católicos creyendo y diciendo: sí, es verdad.
Cuando se oiga hablar de guerra y oído al tambor, presten atención para que usted vea que sí estaba escrito y que el Señor nos lo aclara, nos lo recuerda para que no lo olvidemos. Oído al tambor lo que viene. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones. ¿Cómo? Y revoluciones. ¿Y qué? Y revoluciones. En Venezuela se habla de la revolución bolivariana, donde se ha vuelto una revolución porque andan robando todo. Y el pueblo anda asustado porque oyen hablar de guerras y revoluciones. Y no es lo mismo que está pasando en tu país, y no es lo mismo que está sucediendo en tu nación. No se está hablando de guerras y revolución, la revolución bonita, la revolución de yo no sé qué, la revolución de los pobres. Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque esos tales quieren quitarle el puesto a Jesucristo. Y lo están haciendo, lo quieren hacer y en algunos lugares lo han hecho. En Venezuela esa revolución trajo hambre, trajo miseria, trajo muerte, trajo destrucción, trajo decaimiento, trajo perdición, trajo de todo, cosa mala menos cosas buenas. Y esas revoluciones a las que la palabra de Dios se dirige van a atacar principalmente a la iglesia, al templo para destruirlo. Y no se dejen caer de mentiras. Oirán hablar de guerras y revoluciones. Que no los domine el pánico, que no los domine el miedo, que ustedes y yo no tengamos miedo y tengamos valor, y si es posible, como Monseñor Romero dio la vida por el pueblo del Salvador, ustedes y yo podamos dar la vida por la fe católica, sin miedo, con valentía, que podamos predicar, que podamos enseñar, y si usted no sabe lavar, présteme la batea, que yo con mucho cariño lo hago. Porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, escuchen, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias, hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. En diferentes lugares habrán guerras, hambre. Eso está sucediendo en todo el mundo, en diferentes lugares. Se levantan naciones contra naciones. Aquí personas que no comen las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Personas que comen una vez al día y dejan que sus hijos coman. Niños que comen 2 veces al día, desnutrición. Personas que duran hasta 5 o 6 horas en una fila para comprar 2 kilos, 3 kilos de arroz para poder comer para una familia de 10 personas. Personas que están trabajando, esforzándose con el sudor de la frente, ganan su sueldo mensual, $5, $6, que no les sirve para nada, que no les alcanza para tener una alimentación adecuada. Personas que tienen que meterse y someterse a irse a otros países, la migración, porque las condiciones no están dadas. Ustedes y yo somos cristianos, creemos en Cristo, pero cuando hayan personas usurpando el nombre de Cristo, miren todas las consecuencias que van a suceder. Hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Oiga, ¿es realidad el evangelio? ¿Es adecuado? Señales prodigiosas, signos, que meteoritos, que yo no sé qué, que esos son señales de que van a suceder estas cosas. Escuchen. En el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de que todo esto suceda, los perseguirán a ustedes. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Antes de que venga la destrucción del templo, antes de que se metan con la Iglesia Católica, debe haber persecución a los curas, a los obispos, a los sacerdotes y al Papa. Empezando por el sumo pontífice. ¿No lo están atacando actualmente al Papa? ¿No lo están acusando, señalando y diciendo cosas que no son del Papa? ¿Y quiénes son los principales protagonistas de la persecución del Papa? Los hermanos evangélicos que andan diciendo fechorías, torpezas, tonterías del sumo pontífice. Católico que no respete al Papa
y hable mal del Papa y se dirija en contra del Papa, es un católico chimbín, es un católico pirata, es un mal católico que se ha dejado influenciar por los protestantes. Así que a reflexionar y analizar. Dejen de estar hablando en contra del Papa. Ustedes no, los que no escuchan el Evangelio del día. Y usted es católico, Cristo dio sobre Pedro la autoridad. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan 20, 21 en adelante, Juan 21, 15 nos enseña la palabra que Cristo le dio la autoridad a Pedro de apacentar el rebaño. Lucas 22, 31 enseña que Jesucristo oró por la fe de Pedro para que no se viniera abajo. ¿Por qué estamos persiguiendo al Papa? ¿Por qué estamos hablando del Papa? ¿Por qué estamos persiguiendo a los ministros de Dios? Porque eso nos lo está enseñando las revoluciones. Porque eso lo están enseñando los protestantes. Y ahorita ustedes están viendo cuántos videos en contra del Papa están saliendo. Eso es parte de las persecuciones. Debemos orar por el Papa. ¿Cuánta persecución tenemos en Venezuela los sacerdotes? ¿Cuánta persecución los sacerdotes en Nicaragua? Un sacerdote iba a celebrar la misa y no se lo permitieron. No dejaron entrar. Y por allá uno le gritaba peste y le insultaba. En diferentes países, en tu nación, en tu país, ¿acaso no hay persecución por los ministros de Dios? Que estamos predicando la palabra de Dios, que estamos evangelizando. Eso tiene que suceder. Todas estas cosas de guerra, de revoluciones, son para atacar a la iglesia de Jesucristo. Y sépalo bien que eso está pasando. Escuchen, cuando oigan hablar... Pero antes de que todo esto suceda, los perseguirán y los apresarán. Inclusive sacerdotes que irán o que iremos presos. Pero que tenemos que predicar. Cuando ustedes se enteren que hay un sacerdote preso por predicar la palabra de Dios, diga, eso tenía que suceder. Escuchen. Los llevarán a los tribunales y a las cárceles. Y los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Dando testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Dando testimonio de Jesucristo. ¿Por qué le predico? Porque tengo que dar testimonio de Jesucristo. Porque tengo que dar testimonio del Señor. Porque yo no quiero que usted llegue hasta allá. Y porque usted vea que son señales de la destrucción de los templos, de las iglesias. Que son señales que el diablo permite para que la iglesia pareciera que se viene abajo, pareciera que se destruye, pero no la va a destruir. Parece que todo está mal, parece que todo está perdido, todos metiéndose con el Papa actualmente, pero no la va a destruir el diablo. Oigan, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Por más que digan, por más que hablen, la palabra de Dios va a resonar. Por eso, si usted es cristiano, si usted es católico, puede hacer algo hoy con esta predicación, compártela a todos tus contactos, a todos tus amigos. Compártela con las personas, con tus seres queridos. Con mucho cariño les predico la palabra de Dios. Les alerto para que ustedes y yo abramos los ojos, para que ustedes y yo no vengamos abajo, pero no tengan miedo. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, que yo lo hago con cariño, sin miedo, sin temor. Que vengan, que me metan preso, que digan lo que digan, que me quiten la vida. Eso a mí no me importa. Yo, como sacerdote del Dios Altísimo, tengo que predicar la palabra de Dios. Y si la vida me cuesta, con cariño la doy. Pero que ustedes se puedan instruir y puedan saber que esto está mal. Y que estas circunstancias todas son para destruir la iglesia de Dios, para destruir el templo. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos y parientes y amigos. Habrán traiciones. Habrán personas que nos traicionen. Matarán a algunos de ustedes. ¿Se da cuenta? Monseñor Romero murió. Jesucristo murió. ¿Cuántos sacerdotes no han muerto por predicar la palabra de Dios? Y todos los odiarán por causa mía. Yo les garantizo sin temor alguna a equivocarme.
Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho, muchísimo. No se les olvide, vamos a la Santa Misa. No se les olvide, hagamos la oración por el Padre Marcos Galvis. ¡Feliz día para todos! Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.